Bienvenidos a su actividad síncrona número 4 de la unidad curricular Fundamentos Económicos 1. Les habla la profesora Pilar Herrera Silva. En esta ocasión veremos un tema del núcleo temático 3, cuya competencia específica será analizar los elementos básicos del mercado con el fin de ponerlos en práctica en diferentes organizaciones. El tema de estudio, los costos de producción, los cuales son el costo total, el costo fijo, el costo variable y los costos promedio. Podemos decir que los costos hacen referencia a los materiales que contribuyen al proceso productivo o a la obtención de unidades de producción, bien sean bienes o también servicios. El proceso de fabricación trae consigo una serie de gastos administrativos, bien sea de transportes, de materias primas, de manos de obra, que son por supuesto necesarios para producir. Son estimaciones monetarias de todos los gastos que se han hecho dentro de la empresa para la elaboración de ese bien. Los costos de producción tienen una serie de características y a su vez deben de ser rentables y debe compensarse el precio de venta con estos costos para tener ciertos márgenes de beneficio. Esos costos, los costos de las empresas o los costos totales de una empresa están formados tanto por costos fijos como por costos variables. Y a su vez, de ahí se derivan los costos promedios y los costos marginales. El costo total no es más que la suma del costo fijo total más el costo variable total. ¿Qué es eso de costo fijo? Son aquellos en los que incurre la empresa, produzca o no se produzca, son necesarios. No varían o no están atados directamente a los niveles de producción, se puede decir. Son independientes de factores como los ingresos, el volumen de producción y la demanda del mercado. Y son básicos e imprescindibles para el funcionamiento de una empresa. Por lo menos usted tiene que alquilar el galpón o pagar al banco la compra de ese galpón o el carro para transportar las materias primas, a la gerencia, pagarle a la gerencia, los gastos administrativos, los seguros, el alquiler. En contraposición, los costos variables son los que están directamente atados a los volúmenes de producción, o están directamente relacionados con los volúmenes de producción y cambian a medida que cambian los volúmenes de producción. Son imprescindibles para establecer los precios, pronosticar gastos y optimizar la rentabilidad. Entre ellos tenemos como costos variables la materia prima, la mano de obra, pero también existen los costos promedio. Tenemos que el costo promedio total se obtiene dividiendo el costo total entre la cantidad producida. En cambio, el costo promedio fijo es el costo fijo entre la unidad de producción y el costo variable promedio es el costo variable total entre las unidades de producción. ¿Y qué es el costo marginal? No es más que el incremento de costos que se producen al fabricar una unidad adicional de un producto o servicio. Te puede decir que los costos marginales son herramientas claves para que las empresas tomen decisiones sobre la producción, tanto como la rentabilidad y los precios. ¿Cómo podemos nosotros calcular esos costos marginales? Pues no es más que la división entre la variación de los costos totales entre el cambio o la variación de las cantidades producidas. ¿Qué información nos arroja o para qué sirve esos costos marginales? Pues ayuda a las empresas a determinar el volumen de producción y las producciones óptimos, el volumen de producción óptima. También los márgenes de ganancia, evaluar la eficiencia de la producción y ayuda a determinar cuánto es el momento óptimo para aumentar esa producción. Y algo importante que puede ayudarnos a pronosticar el crecimiento de las ganancias de una empresa al relacionarlas con los costos de producción, o sea, el ingreso entre los costos de producción. El ingreso y los costos de producción se pueden relacionar. Los relacionamos. Aquí vemos un cuadro, un ejemplo de cómo se fueron calculando todos los costos, tanto los costos totales como los costos promedios.
Decíamos que los costos totales, estos que están aquí, están formados tanto por costos fijos o la sumatoria de los costos fijos más los costos variables. Aquí tenemos los diferentes volúmenes de producción. Aquí están sus diferentes costos. Cuando tenemos una producción de 2.000, su costo fijo es 2.000. Fíjense que los costos fijos permanecen constantes, produzcase o no se produzcan, debe realizar la empresa. Por ejemplo, aquí no se produce nada, pero los debe realizar la empresa. Habíamos hecho como ejemplo, pues por supuesto, el alquiler, el gasto administrativo y todo eso se tienen que hacer, entre otros, se tienen que hacer, se produzca o no. En cambio, el costo variable, como no se produce nada, y son aquellos que están unidos a los costos de producción, pues si no se ha producido nada, su costo variable es cero. Pero para obtener el costo total, entonces la suma del costo fijo más el costo variable, 2.000 más cero es 2.000. Y así sucesivamente para cada volumen de producción. Fíjense que cuando son 2.000 unidades, los costos fijos nos dicen que son 2.000, como siempre, 2.000. Eso, pero esto se mantiene fijo, por supuesto, si la capacidad productiva permanece constante. O mejor dicho, se mantiene la misma cantidad, la capacidad productiva. Ahora, si usted amplía el galpón, compra más, tiene como, compra otro automóvil, contrata a otros gerentes, vamos a llamarlo así, a otro personal administrativo, pues los costos fijos, estos varían. Pero si se mantiene su capacidad productiva la misma, sus costos fijos siguen siendo los mismos. Entonces, si tenemos este costo fijo para este volumen de producción, tenemos unos costos variables, porque como se está produciendo, hay costos variables. La sumatoria de los dos, pues nos arroja un costo total de 8.000. Y así sucesivamente para cada uno de los volúmenes de producción, tenemos que el costo fijo más el costo variable es el costo total. Ahora, ¿cómo obtenemos entonces nosotros los costos marginales? Los costos marginales decíamos que no era más que la diferencia entre el costo para este volumen de producción. Decíamos que los costos totales eran 8.000, entonces la diferencia entre el costo de producirlo menos el anterior. Aquí está 8.000 menos 2.000. Y por supuesto, para esta unidad total de producción, 2.000 menos cero. La división de estos dos nos da 3. Ese es el costo marginal cuando el volumen de producción es 2.000. ¿Cuál es el costo marginal cuando el volumen total de producción es 8.000? Pues la diferencia de las unidades adicionales menos las anteriores. Sería 23.000 menos 8.000 entre las unidades producidas menos las unidades anteriores. Nos da 2,5. Y así sucesivamente para cada costo. Y obtenemos el costo marginal. Los costos medios totales o los costos promedios totales no es más que la diferencia entre 8.000 entre 2.000, que no es más que el costo total entre el volumen de producción. Para el producto total 8.000 no es más que el producto total 23.000 entre el volumen de producción. Entonces serían los costos promedios, los costos por unidad producida, como habíamos dicho anteriormente, pues, de dónde se obtenía cada uno de ellos. Decíamos que los costos promedios no eran más que el costo fijo, podríamos también obtenerlo, como dije anteriormente, se podía obtener de dividir el costo fijo total, el costo fijo total entre las unidades de producción. Nótese que cuando es 2.000 entre cero, pues nos da esta rayita, y los promedios también, pues algo entre cero. Pero para el volumen de producción 2, si tenemos que el costo fijo promedio es 2.000, entre 2.000 nos daría 1. Y así sucesivamente para cada volumen de producción. Los costos promedios variables serían entonces 6.000 entre 2.000, 21.000 entre 8.000, porque decíamos que el costo variable promedio es el costo variable total entre el número de unidades producidas. Entonces, aunque aquí no está reflejado solamente los costos medios totales, no los costos fijos promedio ni los costos variables, yo lo dije anteriormente, que no es más que el costo fijo total entre el número de unidades producidas y el costo fijo promedio, y el costo variable promedio no es más que el costo variable total entre el producto total.
¿Qué van a hacer los estudiantes? Un cuadro comparativo. Analizar los elementos básicos del mercado con el fin de ponerlos en práctica en diferentes organizaciones. El cuadro comparativo debe ser argumentado acerca de qué, de los costos de producción en competencia perfecta. Usted deberá responder los diferentes criterios y compararlos, llenando en cada casilla, en cada celda, y y extraerá las conclusiones producto de su comparación. Aquí está el cuadro, el cual ustedes van a responder en un primer criterio, pues sería la definición de cada uno de los costos, la fórmula para calcular cada uno de esos costos para la empresa, ejemplos de algunos cálculos y las conclusiones o argumentos productos de su comparación. Aquí están los criterios y la ponderación de cada uno. Defina cada uno de los costos, 20 puntos. Fórmulas para calcularlo, 25. Ejemplos de cálculos, 25 puntos. Argumentos extraídos, 20 puntos. Redacción y ortografía, 10 puntos. Debe visualizar la clase de su facilitador, que es esta clase que estamos viendo, y pues tiene una ponderación máxima del 25%. No me queda más que decirle que cualquier duda, sugerencia o comentario lo pueden hacer a través de la plataforma virtual. Estamos a sus órdenes. Y como siempre les digo, sueña, haz que suceda.